Vamos a hablar con el politólogo Lucas Romero, director de Sinopsis Consultores realmente. Y la pregunta fuerte que vamos a hacer, él se ha esmerado, se preparó, estudio, Harvard. Harvard, un montón de cosas, acá, universidades privadas, universidades estatales por los Todo, mejores estudios. La posgrados. pregunta es, pastelito 25 de mayo, pastelito de batata o de membrillo. Lucas, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Marcelo. Te voy a aportar alguna información en números. El 88% de los argentinos dice que debe ser de membrillo, no de batata. Pero yo te pregunté qué te gusta vos, ¿no? Todo es una encuesta, por ejemplo, no sé si estás casado, a tu pareja si le decís te amo, le decís el 23% besa El 23% del de izquierda a tiempo, derecha. te amo. Claro, no se puede toda una encuesta en la vida, Lucas. Bueno, hay que hablar con la fortaleza de los datos. Eso es lo que intentamos hacer. Pues sabés que yo inventé una frase en la era de la precisión, en el periodismo deportivo, después desbarrancó, ¿no? En la era de la precisión. Pues yo decía que la diferencia entre mi hermano, que es contador, y yo, es que él, el tomando un café con sus amigos en la universidad o cuando estudiaba en la Universidad de Morón, o sea, él no tiene la obligación de justificar. Entonces vos tenés que ser preciso, vos tenés que decir, si el campeón es el que hizo más goles, tenés que decir cuántos goles hizo el campeón, cuántos le hicieron cuántos goles en contra tiene. La precisión es lo que importa en una discusión y obviamente vos te dedicás a ser preciso dentro de las consideraciones que se puede hacer cuando se hace una encuesta. Hace rato que vengo luchando la cultura del trabajo, vos me conocés de la época ya de Johnny, que venías acá invitado al piso y muchas veces charlamos con vos. Hace muchas veces que veo que está disociada la agenda de la política con la agenda de la gente, pero cuando vos salís a la calle y hacés el trabajo que hacés, que hiciste vos, Lucas, con Sinopsis, la consultoría, cuando salés a preguntar, listo, no hay vuelta que darle. Los números son contundentes, Lucas. Sí, estamos viendo un deterioro general de los indicadores de opinión pública, del clima de opinión. La gente está muy enojada. Los niveles de aprobación o desaprobación del gobierno están mostrando indicadores preocupantes. Menos del 20% de la gente aprueba el desempeño del gobierno. Es el punto más bajo de la evaluación de gestión de este ciclo. La imagen del presidente, la imagen positiva, está por debajo del 20%. Cuando le preguntás a la gente cuál es el principal problema que afecta al país, casi el 60% te dice la inflación, en un contexto donde uno le pregunta de un listado muy variado, ¿no? La inseguridad, el desempleo, que a veces, la educación, viste que en otro tiempo había como una cuestión perversa, que era que a vos como te aumentaban el sueldo un poco menos que la inflación, pero vos decías, ¿cuánto gano? 100 lucas. ¿Cuánto cerró mi sindicato? 61%. Ah, voy a ganar 161 lucas. Perdiste. Claro, vos estabas perdiendo, pero había una cosa de perversa en ese juego que en la psiquis del tipo del laburante decía, che, pero voy a ganar 160 lucas. Sí, pero vos para comprar lo mismo vas a necesitar 190, Lucas. Sí, claramente, digamos, hay un proceso los indicadores lo están diciendo, ¿no? Digamos, cuando uno mira, por ejemplo, la variación del índice de salario en estos primeros 3 meses, que es el último dato que tenemos del INDEC, los salarios, digamos, se incrementaron entre enero y marzo un 14,9%. Ahora, te vas a ver lo mismo, pero por el lado de la inflación, y la inflación aumentó un 16,1%. O sea, ya perdieron más de un punto en relación a la inflación. Y venimos viendo un proceso de aceleración inflacionaria que va a ser difícil que las paritarias, los aumentos de salario lo puedan ir acompañando. Y ni que hablar, Marcelo, si nos metemos en el mundo del ingreso informal. En los últimos 12 meses, según los registros del INDEC, el salario informal creció un 41,6%. Esto es entre abril del 2021 y marzo del 2022. 41,6%. La inflación en ese mismo periodo creció por encima del 50%, es decir, los salarios informales vienen perdiendo más de 10 puntos porcentuales, es decir, hay un proceso de deterioro del ingreso que pone a esa preocupación por la inflación en un contexto mucho más dramático, ¿no? Estamos hablando con Lucas Romero, politólogo, director de Sinopsis Consultores. 59.7, lo que más le preocupa a los argentinos es la inflación. Total. Segundo, Sí. segundo corrupción 27.1. Uh-huh. Bien. Sí, efectivamente. Yo digo, esta preocupación por la corrupción se ha mantenido relativamente constante. Hay un sector de la población que plantea la discusión desde otro plano, ¿no? Porque uno pudiera
focalizarse en los aspectos prácticos, bueno, qué es lo que el gobierno no está resolviendo, qué se está haciendo mal. Ahora, cuando uno plantea, digamos, una cuestión en términos de la conducta de la clase dirigente y los riesgos de que efectivamente estemos en procesos, digamos, de corrupción en términos estrictos, bueno, ya es un planteo desde otro plano. Ahora, si uno retira la corrupción como problemática, probablemente incluso ahí desde el punto de vista práctico la inflación sería casi una preocupación monocorde, ¿no? Porque que además hay un dato interesante ahí, digamos, es cierto que preocupa al conjunto general de la población, pero preocupa mucho más a los propios votantes del Frente de Todos. Y eso es aún más preocupante para el gobierno porque allí están sus votantes y la posibilidad de que conserve ciertos niveles de competitividad razonables para aspirar o tener alguna aspiración de que la elección 2023 no está perdida, ¿no? Ustedes, Lucas, notan con respecto a esto de la corrupción que es una preocupación de un sector socioeconómico, porque uno pensaría, bueno, aquel que por ahí no le alcanza para llegar a fin de mes, no está pensando en la corrupción porque tiene otros problemas y quizás en la corrupción piensa aquel que sí está un poquito más holgado y tiene la posibilidad, el tiempo como para leer otro tipo de cosas, para preocuparse de otras situaciones del país quizás más generales y no tanto de la economía de uno. ¿Notan eso? Sí, efectivamente. Y es un planteo de un sector que además probablemente traiga acarreado, digamos, esa mirada crítica o esa sospecha de tiempos anteriores, ¿no? Ahí hay una quizás casi una definición conceptual respecto de que, bueno, este tipo de gobierno necesariamente va a ser corrupto, aunque no estemos viendo en la discusión pública, digamos, casos concretos de corrupción del presente. Se está hablando mucho de casos del pasado, ¿no? Pero es una particularidad que ha venido acompañando todo este ciclo, ¿no? Digamos, un 30% de la opinión pública pone el foco en aspectos que están más vinculados a la corrupción que a cuestiones prácticas, ¿no? Lucas, yo tengo pyme, pequeños comercios. José Chatruc te está preguntando. Y vos sabés que últimamente nos han hecho 4 o 5 inspecciones por lugar. También amigos que tenían, por ahí pagaban ciertos impuestos, se los aumentaron y está como muy pendiente la intimación. ¿Es algo que está haciendo el gobierno, como empezando a tratar de recaudar, tanto el de la ciudad como provincial, desesperadamente? Bueno, dentro de los desafíos económicos que enfrenta, digamos, este ciclo, claramente está, digamos, la cuestión fiscal, ¿no? La Argentina viene atravesando desafíos en términos fiscales desde hace ya varios años. Parte de los desequilibrios que están generando esta circunstancia económica de que no podemos consolidar un proceso de crecimiento sostenido en el tiempo tiene que ver con que el Estado no puede hacer frente a los gastos que tiene que afrontar con sus ingresos, ¿no? Esto es parte del corazón del programa con el Fondo Monetario, digamos, de todos los aspectos que el Fondo Monetario no incluyó, aspectos que habitualmente se incluyen en este tipo de programa que se firmó con el fondo, ¿no? Reformas estructurales, reformas jubilatorias, reforma laboral. Bueno, no incluyó esos aspectos, pero lo que sí incluyó es un sendero de corrección del desequilibrio fiscal. Claro. Y este es un poco el planteo que está siendo cuestionado por parte de algún sector del oficialismo respecto de, bueno, no estamos en condiciones de hacer un ajuste en este contexto social, claro, económico. Está como al límite, las pymes están al límite, es decir, si vos las presionás y terminan cerrando muchas. Exactamente, pero bueno, ahí creo que ha habido, yo creo que acá tenemos que ser conscientes que estamos en el ocaso de un ciclo, ¿no? Este ha sido un ciclo económico que se inició a comienzos de los 2000, después de la crisis del 2001 en la Argentina. Es un ciclo que ofreció en los comienzos un fuerte proceso de recuperación económica, en los tiempos de Néstor Kirchner, los primeros años de Cristina Kirchner. En ese periodo, el peso del sector público sobre el Producto Bruto se duplicó. Pasamos de tener un Estado que era del 24% del Producto Bruto a un Estado que pasó a ser el 42% del Producto Bruto. Y yo no focalizaría tanto la discusión en qué tamaño tiene el Estado, si no incluimos el tamaño del sector privado. ¿Por qué? Porque el Estado se financia del sector privado. Si el Estado se agranda y el sector privado sigue siendo el mismo, la única forma de resolver el desequilibrio es que el Estado tenga más presión impositiva sobre ese mismo sector privado. En la Argentina no creamos empleo privado registrado desde el 2012. Tenemos el mismo nivel de asalariados privados registrados que teníamos en enero del 2012. Entonces, el Estado se duplicó en su tamaño en relación al Producto Bruto, el sector privado se mantuvo estable,
con lo cual se requirió mayor presión impositiva y eso es lo que está impidiendo que, por ejemplo, las pymes puedan tener condiciones de desarrollo y de crecimiento normales, ¿no? Forman parte de los desafíos económicos que se están enfrentando y yo les diría, ya no es una cuestión de lo complejo de los desafíos económicos. Yo creo que lo que estamos viendo preocupante en la escena, además, es un deterioro de las condiciones políticas para enfrentar ese desafío y hago foco particularmente en este conflicto que estamos viendo dentro del oficialismo, ¿no? Lucas, te mando un abrazo grande, gracias por estos minutos. Gracias, Marcelo, un abrazo. Un abrazo grande. Lucas Romero, politólogo y director de Sinopsis Consultora.